Bienvenidos a la sesión de hoy. Me encanta poder estar con ustedes, me encanta que nos reunamos para poder iniciar. Es un enorme gusto compartir este espacio con cada una de las personas que se encuentran en tiempo real, también con las personas que posteriormente nos estarán viendo. Es un gran gusto poder dirigirme a ustedes. Cuéntenme, por favor, mis queridos chicos, grosso modo de una manera muy general, ¿qué fue lo último que vimos y si se relaciona con la actividad que dejamos? En cuanto a temática, ¿qué fue lo último que vimos que nos ayudó también a desarrollar unas capacidades y ver si lo que hay en las actividades era afín con ello? ¿Qué fue lo último que hicimos? Sergio, ¿cuál fue el último tema que habíamos visto? Sergio Esteban. Profe, si mal no recuerdo, estábamos analizando cómo identificar argumentos y estábamos poniendo en relación como con nuestras experiencias previas el texto de Borges de Ruinas Circulares. Bueno, eso ya lo habíamos pasado hace un rato. Y lo último que hicimos fue análisis de argumentos en actividades. Pero en cuanto a temas, entonces profundizamos un poco en argumentos, profundizamos un poco en temas, en cómo se hace el argumento y distinguimos unos conceptos que se usan con mucha frecuencia, como son, por ejemplo, la idea de opinión y concepto, y poder ver, para poder llegar a ver en la organización y la estructura de un argumento, cuando, por ejemplo, están apoyados en conceptos, cuando están apoyados en opiniones, qué nos puede ofrecer el tipo de argumentos que vamos a ver. Perfecto. Ahora, el último trabajo que dejamos, Sara, cuéntanos en qué consiste ese último trabajo, de qué era. Profe, teníamos que analizar un texto sobre inteligencia artificial fuerte y Perfecto. estábamos hablando sobre el sentido semántico, sintáctico y también fonético. Ese también fue un punto importante, ¿no es cierto? Para poder entender este concepto y poder analizar mejor el argumento que íbamos a ver, pues hay unos presaberes que nos podían ayudar bastante. Los que nos mencionaste son supremamente útiles. Natalia, ¿qué encontraste en el texto? Profe, buenas tardes. Pues nada, yo encontré más que todo opiniones del autor, ¿cierto? Basadas pues como en conceptos que leyó de otros autores. Él nos indicaba que la mente es, ¿cómo era? La mente es como el cerebro, no, es al cerebro como el programa es al hardware, pues digamos, de un computador, ¿cierto? Así comenzaba. Ajá, nos explicaba también lo de la habitación china, que tú también nos habías comentado en la clase pues anterior. ¿Sobre qué más nos explicaba? Ese fue el ejemplo que hemos analizado, de hecho. Lo que hicimos en la clase fue analizar un argumento que era el de la habitación china. Y ustedes me ayudaron a ver cómo era que se organizaba, qué era lo que decía. Sí, puedes continuar. Profe. Pues entonces, pues yo como analizándole un poquito, en alguna clase de mi curso de biología humana, estuvimos analizando, pues aparte de los temas que conlleva la materia, analizábamos el qué nos hace humanos. De pronto analizamos un poquito lo de la inteligencia artificial también por ese lado y llegamos como a conclusiones de que lo que en realidad nos lleva a ser humanos y que de pronto un robot quizás no lo pueda cargar dentro de su funcionamiento, de su, ¿cómo se llama?, de su programación. Quizás es de pronto pues la admiración por el arte y todas estas cosas que son más como de sentires, si me hago entender. Y la capacidad, que digamos, de creativa y deleitarse en esa capacidad, ¿no es cierto? No solo que exista la capacidad de creación, que es una capacidad enorme, sino que la posibilidad de deleitarse en ello, de encontrar placer en ese tipo de cuestiones. Interesante. Y como más de sentimientos, no de análisis tanto, sino de sentimientos, de lo que crea pues el arte en cada uno de nosotros, que digamos puede ser bastante variable. Hay una cosa muy importante acá en lo que tú nos planteas, y es que si nosotros vamos a comparar, digamos, habilidades computacionales, pues naturalmente que sobrado nos arrasa cualquier máquina que sea
moderadamente moderna. Cualquier máquina que sea moderadamente moderna nos arrasa en capacidades computacionales. Puede crear una cantidad de cosas, puede realizar cómputos, procesos, algoritmos en fracciones de segundo, almacenar cantidades de datos enormes. Sin embargo, precisamente con Shirley vemos una cuestión interesante, y es que nos dice que a pesar de tener unas capacidades computacionales gigantescas, seguimos nosotros teniendo algo que tal vez no se ve en las máquinas, y no necesariamente en la parte sensible o en la parte artística. ¿Qué será ese algo? ¿Cuál será la crítica que hace Shirley? Shirley cita a varias personas, entre ellos, por ejemplo, cita a Dreyfus, muy interesante, pero dentro de varios autores, Penrose, que también Penrose es uno de los grandes científicos que trabajan respecto a la mente, pero al margen de esto, él nos plantea que hay algo particularmente en el ser humano que le permite tener capacidades muy diferentes a las máquinas, y que hasta donde sabemos la máquina jamás lo podría obtener. Ni siquiera es una cuestión trascendental o el espíritu o algo divino, una cuestión totalmente natural y que es un proceso también cognitivo. Es muy interesante lo que nos plantea en ese punto. Y otra pregunta, esa es la primera que le estoy planteando: ¿cuál será pues esa cosa que nos plantea Shirley, ese algo que nos hace diferentes? Y la segunda pregunta que les quiero plantear, Shirley comienza con esa estructuración de lo que es la idea computacional, según la cual nosotros somos como una máquina. Entonces está el hardware y el software, y eso equivaldría a la mente y al cerebro. Él está de acuerdo con esa explicación, con esa dicotomía. Él está de acuerdo con esa explicación computacional, que nuestro cerebro es un computador, o no está de acuerdo con eso. Porque sí comienza hablando de eso, pero es importante saber si está de acuerdo o lo está criticando. Por favor, si eres tan amable, ya que nos lo acabas de decir, Juan Pablo, exprésate, te queremos escuchar. Bienvenido. Hola, profe. Buenas tardes. Bienvenido. Profe, pues hay en una parte del documento que dice literalmente que un programa es algo formal o sintáctico y que las mentes tienen contenidos mentales o semánticos. Entonces, que por más que se intente producir un programa de computadora igual que la mente nunca se va a poder comparar, porque van a perder rasgos esenciales de la mente al hacerlo en un programa de computadora. Interesantísimo, interesantísimo. Normalmente la crítica que han dado es la computadora no tiene conciencia y no tiene intencionalidad, ¿no es cierto? Como nos lo está diciendo en este momento Juan Alejandro. Profe, ¿Sí? sí, yo también estoy de acuerdo con el compañero, porque aunque la inteligencia artificial fuerte nos puede dar una simulación pues perfecta de la capacidad cognitiva humana, en realidad no está entendiendo, pues porque simplemente sigue como órdenes o reglas para realizar dicha tarea, o sea, pues como en sentido sintáctico. Perfecto, muy bien. Entonces, que como venimos mencionando, hay autores para los cuales la conciencia y la intencionalidad son como lo que define al ser humano. El ser humano tiene conciencia cuando se genera una autoconciencia real. ¿Cómo poder saber si la máquina tiene o no tiene autoconciencia? Por ejemplo, en Ex Machina, en esa serie, esa película que les estaba mencionando, en Ex Machina, que les mencioné en la sesión del sábado, en esa película particularmente nos muestra una forma en la cual se podría entender, inferir que la máquina tiene autoconciencia. Hace todo para que nunca puedan desconectarla, nunca puedan cancelarla. Hace todo lo que sea necesario, engañar, mentir, aprende de su entorno, hace cualquier cosa con tal de poder escapar y no ser cancelada, poder seguir existiendo, poder seguir siendo y poder llegar a estar camuflada en medio de los seres humanos. Hace cualquier cosa para poder alcanzarlo. Es muy interesante cómo lo plantean, una forma de hallar autoconciencia. Ahí está la pregunta. Siempre, todas las películas ha habido un momento en el cual plantean eso. ¿Cuándo se dio la autoconciencia de la máquina? Lo plantean en Matrix, lo plantean en Terminator, en todas las películas siempre plantearon, en todas las distopías o antiutopías en donde la máquina llega a dominar al ser humano,
ese es el punto culmen. ¿En dónde está la autoconciencia? ¿Cuándo llegó la autoconciencia de la máquina? Y el otro punto que plantean es la intencionalidad. Entonces, la máquina tendrá autoconciencia, es decir, puede hacer una cantidad de procesos computacionales tremendos, puede superarnos millones de veces en velocidad, en capacidad, pero lo está haciendo por voluntad, lo anhela hacer, lo quiere hacer. Habría otros más exagerados, los deterministas más duros, especialmente los deterministas biológicos, no los deterministas teístas, pues, que creen en un fatalismo de las divinidades, sino los deterministas biológicos que creen en la sociobiología y cosas por el estilo, que el ser humano está determinado a partir de sus genes. Ellos también plantean la pregunta, listo, la máquina entonces no tiene autoconciencia, pero la tiene verdaderamente el ser humano es verdaderamente libre, y eso ya es otro debate pues profundísimo. Pero no nos vayamos a ese debate, centrémonos acá. ¿Podría llegar la máquina a tener esa autoconciencia? Es una pregunta importante, para ello se requiere algo. Ahora, otro punto igualmente importante, la autoconciencia, la intencionalidad, lo hace porque quiere, recae en sus estados mentales sobre algo. Quiero X y hago cualquier cosa para obtener ese X. Entonces, los seres humanos para obtener X pueden rogar, pueden mendigar, pueden engañar, pueden luchar, bueno, una infinidad de acciones distintas de modos psicológicos para poder alcanzar un determinado objetivo. Esas dos características son las que han definido como fundamentales. Como nos lo decía Juan nos estaba mencionando que siempre nos habían dicho que conciencia e intencionalidad era lo que definía el ser humano. Sin embargo, Juan Alejandro nos lo dijo, sin embargo, Juan Pablo nos menciona un punto que es clave, y es que es lo siguiente, solamente tengan presente, si la máquina está solo aprendiendo del contexto, pero tiene unas reglas que son las que lo limitan, las que lo definen, las que le dan sus límites de posibilidad. Si son una serie de reglas, aquí hay personas que estudiaron ingeniería de sistemas, que están estudiando algo de sistemas o que lo hayan estudiado. Sí, profesor, estoy estudiando ingeniería de sistemas. Perfecto. Tú nos lo puedes decir con toda claridad que hay una serie de algoritmos, entonces uno le da unas entradas y de acuerdo a las entradas va a hacer un proceso y va a tener una salida. Se hace una programación, ¿no es cierto? Entonces hay un lenguaje lógico, hay una serie de reglas, usualmente intervienen variables, intervienen unos conectores que son los que nos dan lo que debe hacer, que es, por ejemplo, el if, si se da esto, reacciona de tal manera, si no de tal otra, y cuando es correcto, va a haber una entrada y va a haber una salida. Si todo el proceso se cumple, pues lo finaliza. Si faltó algo, pues va a regresar para que se diligencie lo que hace falta, o para que se llene lo que hace falta, o para que se complete, etc. Entonces hay una serie de programaciones según las cuales hay reglas establecidas y se debe mover en esas reglas lo que se programa. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla con cualquier tipo de programación interesante de inteligencia artificial, cualquiera, lo que sea, dígase Siri, dígase Alexa, lo que sea, cuando uno habla con ellas y les da una instrucción o hasta juega, uno empieza a jugar con ellos y empieza a hablar y les empieza a decir, como el test de Turing, les comienza a decir, Alexa, vamos a jugar a las adivinanzas. Piensa en un animal, ya lo pensé, le dice a Alexa, listo, es de tal tipo, entonces comienza a descartar y va hablando con uno y relativamente muy rápido llega la respuesta, ¿será tal cosa? Es como que estuviéramos hablando con un ser humano, podría eventualmente llegar a engañarnos, puede ser más ágil que un ser humano, rápidamente descarta, porque entonces tiene una estructura mucho más amplia que muchas personas, por ejemplo, para biología son nulas. Entonces, él ya tiene una clasificación taxonómica profundísima y con la clasificación taxonómica, haciendo un par de preguntas, si la persona con la que está jugando le responde honestamente o al menos tiene la menor idea de lo que está hablando, entonces va a llegar muy rápido a la respuesta del animal que es. Si no confunde, por ejemplo, un reptil con un mamífero o algo por el estilo, cualquier cosa, lo que sea. Entonces, puede jugar y puede detectarlo muy rápido. Podría aparentar que quizás pase el test de Turing, quizás podría pasarlo relativamente rápido en apariencia, pero está jugando, está ayudándole a uno, le busca cosas, puede simular
ser personas muertas, que eso es uno de los programas que más se están usando ahora. Dan todos los datos que se tienen sobre personas muertas y simula ser el esposo que se murió, el padre muerto hace muchos años, con todos los datos posibles. Bueno, puede simular muchas cosas, pero la pregunta es, ¿está pensando? ¿Tiene autoconciencia? Antes de adentrarnos en ese punto, quiero que me digan, John Searle, según lo que dice ahí, ¿está o no está de acuerdo con la idea computacional según la cual nuestra mente es un computador, es un software y nuestro cuerpo es un hardware? ¿Está de acuerdo con esa idea o no está de acuerdo? ¿La está explicando porque está de acuerdo o porque la está criticando? No, profe, él la menciona como una objeción. Correcto. Sí, bien puedes. Entonces, sí, Angie, dale, Angie. Bueno, la profe, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero, de que la está criticando, ya que al principio nos muestra como si la estuviera argumentando a favor, pero conforme uno va leyendo el texto se da cuenta que él en realidad está mostrando su postura en contra. Por ejemplo, hay una parte textual que dice, donde él dice que cualquier intento de producir una mente solamente con programas de ordenador deja a un lado los rasgos esenciales de la mente, lo que pues a mí me dio a entender que, como están diciendo nuestros compañeros, por más eficiente que pueda ser una máquina, al fin y al cabo está siguiendo órdenes, no está tomando sus propias decisiones y se está basando en conseguir un objetivo, puesto que ya se lo habían planteado y ya le habían dado como las reglas para que lo hiciera lo más exacto posible. Perfecto, interesantísimo. Muy bien lo que nos están diciendo. Para él es muy ingenuo. Eso fue una de las primeras teorías que se plantó, pero es muy ingenuo. Todavía uno ve a personas, pero son muy básicas. O sea, no son los que están trabajando con la parte computacional profunda, sino los que están en las partes muy básicas, que todavía siguen haciendo esa analogía. El hardware es el software es el alma y el hardware es el cuerpo. Todavía se da ese tipo de analogías. El software es como el alma, los otros son un poquito más materialistas, no son rezanderos, entonces no es el alma, sino que es la mente. Pero lo que nos plantea decirle es que ese tipo de funcionalismo, un tipo de explicación computacional de la mente, es muy básica, que en realidad ojalá todo fuera tan sencillo como eso. Nada más sería entonces, aprendo algo, reacciono y se acabó, soy una simple máquina. Pero eso fue el problema serio. Por eso es que, por ejemplo, Minsky, que fue el director de inteligencia artificial en el MIT, estuvo años y años trabajando en inteligencia artificial y no podían avanzar. Una cosa tan sencilla como esta, tener un patrón según el cual un niño pequeño, después de que aprenda las grafías de lectura y de escritura, un niño que aprenda las grafías de escritura y que sea capaz de moderadamente leer, puede ver la grafía de cualquier amiguito y sin importar cuán horrenda sea su letra o cuán hermosa y espectacular sea su letra, va a poder darse cuenta. Si ya tiene la idea de que es una A, va a saber que una A es una A, sin importar cualquier amiguito que sea. Puede que en un texto largo no lo entienda porque hay personas que escriben muy horrendo, ¿no es cierto? Pero al margen de esto, si le escriben solamente, todos los niños escriban la A y él no sabe qué letra escribieron, si él entra y pasa revisando los cuadernos, va a entender que es una A. Minsky estuvo años y años y años diciendo, ya está, ya va a llegar la inteligencia artificial fuerte, ya lo tenemos, está a la vuelta de la esquina, y no se lograba. No lo podían hacer porque ni siquiera era capaz el computador del programa que se hacía de darse cuenta que esa A es la misma A sin importar el tipo de grafía que se utilice. Ese tipo de cosas son procesos que hace un niño pequeño. Otro detalle que era imposible. Cuando ustedes ven una persona, después de que llegan a cierta edad, no tienen que ser muy grandes, tampoco un bebé pequeño lo hace. Es un niño que ya está en etapa lingüística, que ya está moderadamente avanzado, pero un niño que está en etapa lingüística y que ya tiene ciertas capacidades de abstracción desarrolladas, es capaz de entender, por ejemplo, que una foto de un anciano que está viendo, cuando le muestra una foto 20 años atrás y otra 40 años atrás y otra 60 años atrás, puede entender que se trata de la misma persona. Para que un computador pudiera, una programación pudiera parear eso, era imposible. O sea, trabajaron durísimo en el MIT durante muchísimos años. En los últimos años hubo un gran avance en esto.
Y curiosamente lo que permitió ese avance fue justamente el reconocimiento facial, el estudio de reconocimiento facial. Se hicieron una cantidad de estudios enormes, muchos de ellos legales, muchos de ellos también ilegales, hay que decir, porque cantidades de personas les hicieron estudios sin haberles avisado. Una cantidad de personas lo permitieron que le hicieran todo tipo de estudios, increíble, pero una cantidad enorme de estudios, por ejemplo, los que les hacen los que han introducido sus datos en la APP para que puedan hacerlos a los hombres damas y a las damas hombres, para que los puedan hacer jóvenes, viejos, ese tipo de cosas. Todo ese tipo de datos se han utilizado para todo tipo de desarrollos. Y uno les da la autorización de que hagan lo que quieran con eso, lo que deseen, cualquier cosa. Eso lo hacen todo tipo de grandes compañías. El avance fue enorme en los últimos años, pero todo gracias a que, basados en un filósofo X, les voy a decir quién después, Merleau-Ponty, llegaron a algo que se llama el problema del marco, y se dieron cuenta que hay que tener unos marcos de referencia. Ahí menciona el problema del marco. Bueno, eso fue una situación impresionante. Por muchos años nunca se pudo lograr eso. Entonces la pregunta es, y ahora se está logrando mucho avance y sigue siendo pequeño. Sigue siendo pequeño comparado con las capacidades básicas de un ser humano en ciertas cosas. La pregunta es, ¿la máquina va a poder pensar verdaderamente? Aún si es un programa que aprende, porque hay programas inteligentes, aún si es un programa que aprende, ¿está pensando realmente o solo está siguiendo una programación? Listo, esa es la primera pregunta. Y subsiguiente a esa pregunta, viene entonces que nosotros digamos, más allá de la autoconciencia, ¿cómo se logra la autoconciencia y cómo se logra la intencionalidad? Las dos se logran si no solamente seguimos instrucciones. Entonces, si la máquina, aunque aprenda, está siguiendo instrucciones para aprender, y aunque pueda modificar algunos patrones de acuerdo a lo que haya aprendido, igualmente está ceñido a unas reglas que son eminentemente sintácticas. Si lo único que hace son reglas, hay una distancia muy grande con la parte semántica. Eso es lo que nos está planteando Sirle. Hay un salto enorme de la sintaxis a la semántica. Una cosa es seguir instrucciones y otra cosa es entender. Una cosa es que yo entienda, que pueda comprender, que pueda tomar determinaciones, que pueda reaccionar, y otra muy diferente es sencillamente seguir instrucciones. Entonces, si usted sabe seguir instrucciones, maravilloso, pero por ejemplo, si usted sabe seguir instrucciones para pegar unos ladrillos, no quiere decir que usted sea un ingeniero. Hay una distancia de lo uno a lo otro. Es más o menos lo que nos está planteando. Una cosa es ser capaz de seguir una serie de reglas y otra muy diferente, comprender cómo se hacen las cosas o por qué se hacen, es decir, tener el significado de las cosas. Y la máquina no tendría ningún significado en lo absoluto, simplemente estaría siguiendo unas reglas. ¿Hasta ahí vamos claros o no vamos claros hasta ahí? Sí, profe, está claro. Y, Sí, y si es más o menos lo que nos estaba diciendo Sirle, ¿sí lo habían entendido así o no lo habían entendido así hasta ahora? Sí, profe. Correcto. Bueno, entonces de allí, ¿qué conclusión sacaría? ¿Qué conclusión podríamos extraer? O sea, si tratáramos de volver un argumento, ¿cómo sería? Bueno, está difícil la pregunta. Listo, vale pues. Todavía no lo hagamos. Hagamos pues siquiera la parte literal. ¿Quién me dice? En la primera parte habla de esto, en la segunda habla de esto, en la tercera de esto. Siquiera vayamos a la literal. ¿Quién me dice el primer párrafo que habla? Profe, pues ahí hablamos que todo como con la comparación que hacía, pues del ordenador, de la mente y el cerebro y del ordenador y el software. Eso era lo que más que todo hablaba en la primera parte. Perfecto, muy bien. Entonces, en el primer párrafo era la idea computacional, un funcionalismo computacional, según el cual comparamos mente con software, hardware con cuerpo. Listo. ¿Algún otro detalle en ese primer párrafo que valga la pena mencionar? ¿O en general era eso? Carolina, ¿qué dices tú? ¿En general era eso o hay algo para añadir en ese primer párrafo? Pues creo que en general era eso lo que decía el primer párrafo. Ya a partir de eso era que pues le denominaba, pues le daba el nombre a inteligencia artificial fuerte y a partir de ahí presentaba como contraposiciones técnicas que se referían a
¿cuál es el problema, digamos, de la inteligencia artificial si hablamos de, ay, no sé cómo explicarme, digamos, en términos de programación? Y ya otras objeciones, pero ya en sentido común, pues que dicen bueno, que la conciencia y todo esto no lo puede hacer una máquina. Y más o menos eso es como el cuerpo del artículo. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí nos plantean ya cuáles son las estructuras que han criticado desde el sentido común, que no es fácil, que digamos no es entendible. A ver, hay que aclarar, inteligencia artificial, sí, claro, posible y real. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia? Si por inteligencia artificial nos estamos refiriendo a auxiliares, ayudantes, a programas que nos pueden colaborar, con los cuales se puede incluso sostener una conversación, que pueden ser hasta un apoyo psicológico. Para algunos es solo una forma de comercio, pero para otros es un apoyo psicológico profundísimo para poder hacer el duelo por la muerte del padre, etcétera. Incluso de los abuelos, ahora están acompañando esos programas que se les mete la información de las personas y que responden, haciéndose pasar por la persona. Los están haciendo incluso con fotos de los años 20, de los años 30, y las fotos las están animando y reaccionan, hablan, se mueven, etcétera. Que hay inteligencia artificial en ese sentido, por supuesto, que puede ser un programa que puede hablar, que puede responder, que puede ser un sistema de quejas, preguntas y respuestas, sí, todo eso, claro, eso es indudable, que puede lograr una cantidad de procesos computacionales, coordinar, organizar y jerarquizar, todo, sí, ahí está, es real. Pero la pregunta clave es, estamos hablando de la inteligencia artificial en el sentido fuerte, es decir, una máquina que piensa, no una máquina que actúa, que responde, que tiene unas reglas, no, que piensa, que tiene pues su propia voluntad, su propia conciencia, etcétera. Ese es el punto difícil. Y allí nos planteaban las objeciones que nos menciona Carolina. Son las objeciones típicas, aunque él se va a las que nos había dicho Juan, sobre todo para él, más allá de todas las otras que son accesorias, sí hay diferencias muy marcadas en la conciencia, hay diferencias muy marcadas en ciertas cosas como el interés del ser humano, el gusto, hacer algo por placer, el arte, claro, muchas diferencias, pero para él la clave está en la semántica. Les quiero preguntar, ¿cómo harían ustedes un argumento? ¿Nos faltó algo? ¿Nos faltó el último párrafo? Claro, ¿tú le dijiste todo o nos faltó el último párrafo? Daniela, ¿nos cuentas si faltó algo que de pronto hubo importante por mencionar que no se dijo? Daniela Obando. Eliana, ¿faltó algo por mencionar que fuera importante? Pues en general todo me parece como completo, no sé. Listo. Voy a mirar aquí. Bien, entonces vamos a la parte clave. ¿Cuál sería el argumento? ¿Cómo volveríamos a este argumento? ¿Qué argumento está diciendo si le siguiéramos? Premisa 1, premisa 2, conclusión, o 3 premisas las que necesiten. Podemos utilizar el ejemplo de la habitación china. ¿Para qué era la habitación china? Volvamos nuevamente. ¿Qué quería decirnos Shirley con la habitación china? Porque eso nos va a dar el argumento ya masticadito. ¿Qué era lo que nos quería decir Shirley con la habitación china? Que al final la computadora no pensaba, sino que seguía como patrones. Perfecto. Así como la persona que está allá dentro de la habitación no tiene idea de chino, también la computadora que está hablando con nosotros, que está jugando, no tiene idea que está hablando, ni tiene idea que está jugando. Sí, ¿quién me habla? Yo creo Dale, que María. la parte literal del argumento sería cuando dice, aunque así sea, ni la persona está dentro de ninguna otra parte del sistema, aunque así sea, ni la persona que está dentro, ni ninguna otra parte del sistema comprende literalmente chino. Y dado que el ordenador programado, coordenador, no tiene nada que no tenga este sistema, no entiende chino tampoco. Yo creo que es como la parte, el argumento referente a la habitación china. Perfecto. De hecho, yo creo que reconstruimos en la clase el de la habitación china. Yo creo que en la clase lo reconstruimos. Dijimos cómo era el argumento de la habitación china.
nos quisiera contar Nadia cómo podría ser el argumento de la habitación china. Después de todo ese ejemplo del hombre que está allá, ¿cómo lo resumiría como un argumento? Profe, pues, pues no sé, es que si usted me pregunta así tan rápido, no Te di sé un cómo para taponazo, pues, pensar. te acogí por las malas. Bueno, vamos a armarlo entre todos. Yo creo que ya lo hicimos en clase. Vamos a volver a armarlo entre todos, el de la habitación china, pero no el de este texto, el de la habitación china, ¿sí? ¿Cómo sería el de la habitación china? El de la habitación china sería, en la primera premisa, ¿qué vamos a mencionar allí? Entonces sería, tengo un sistema que tiene qué capacidad. ¿Qué hace el sistema? ¿El programa qué hace? Repetir indicaciones. Sí, perfecto. Tengo un sistema, pero está diseñado para traducir chino, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, entonces, tengo un sistema que traduce chino. Esa es una primera afirmación. Estamos de acuerdo en ello, ¿no es cierto? Lo podemos sacar de la habitación china. Tengo un sistema que traduce chino. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Y ese sistema sabe chino? Entonces, tengo un sistema que traduce chino. ¿Qué es lo que hace? Tengo una serie de reglas que por cada input me da un output. Es decir, por cada entrada, por cada estímulo me da una salida, una respuesta. Entonces tengo un sistema que traduce chino. Se basa en ingreso información en otro idioma y luego la exterioriza en chino. El programa no sabe qué es el chino, no tiene idea del chino. Sigue unas reglas de que cuando entre este ideograma, lo traduzco por esta palabra. Por lo tanto, como el programa solamente sigue reglas, verdaderamente no sabe qué es el chino. Entonces, dije la conclusión de las premisas, no era correcto, vamos a resumirlo nuevamente. Resumámoslo de una manera lo más sencilla posible. Tengo un programa que traduce chino. El programa se basa en seguir una serie de reglas según las cuales cada vez que ingresa X ideograma, debo entregar Y palabra. El programa está solamente ceñido a reglas, no hay comprensión, no hay semántica, no hay entendimiento de lo que hace, por lo tanto, el programa no sabe chino. Traduce chino porque hay una serie de reglas que así se lo imponen, pero no sabe chino. Más o menos lo podríamos resumir así, ¿o no? Más o menos. ¿Es como una forma de resumir el de la habitación china, sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿cómo pasamos eso a la inteligencia artificial? ¿Cómo sería con la inteligencia artificial? Porque es que lo planteó, no era para que habláramos de la habitación china, ¿no es cierto? ¿Para qué nos planteó la habitación china? Si vamos a la parte inferencial y crítica. ¿Para qué nos planteó la habitación china? ¿Por qué la vimos en la clase? Para que cuando leyéramos esto lo entendiéramos. Entonces, ¿cómo lo pasamos a la inteligencia artificial? Básicamente es el mismo argumento. ¿Cómo lo pasamos a la inteligencia artificial? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Así estuvo un párrafo, un texto de 3 párrafos. ¿Está enredado o qué? ¿Está raro eso? Pero entonces sería como que tenemos en sí como la inteligencia artificial sería como un artefacto que intenta replicar lo que hace el ser humano. Continúa. Eso sería como primera premisa. Después, él no tiene como la capacidad de pensar, sino que solo repite como patrones que le metieron como por códigos o así. Y vas muy bien, o sea, es lenguaje común, pero vas muy bien, así se argumenta, ¿no es cierto? Estás reconstruyéndolo con tus palabras, vas muy bien. Listo, y como conclusión, entonces que la inteligencia artificial no es lo mismo que una mente humana. Bien, entonces, lo primero que yo añadiría, yo le haría un añadido. El añadido que le haría sería cuál es la capacidad básica que distingue la inteligencia humana según lo que plantea Sirle, ¿no es cierto? Según él entendí lo que nos está planteando Sirle. ¿Cuál sería esa característica número 1 que nos da Sirle? ¿Cuál sería la característica que permite que se dé autoconciencia, que se den estados mentales intencionales, que haya contenidos? ¿Qué es lo que nos permite eso? Yo lo añadiría en una premisa anterior explicando algo. ¿Cuál sería?
¿La autoconciencia, profe? La que genera esa autoconciencia, según lo que nos dice Shirley. Entonces, la Es intencionalidad. semántica. Sí, entonces, exactamente. Entonces, el pensamiento, la inteligencia humana es básicamente semántico. Es decir, nosotros podemos seguir reglas, podemos aprender, podemos... ¿Me están viendo? Sí, profe. Perfecto, qué pena, tuve un pequeño bajón de red. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí continúo. Entonces, el planteamiento que les quería hacer era exactamente el siguiente. La característica como que Shirley quiere hacer que sea la más notoria es el ser humano es capaz de pensar porque tiene semántica. El ser humano puede seguir reglas, todo lo que quieran, pero además tiene semántica. Listo, es una primera premisa. Algo de lo que tenemos que partir. El ser humano tiene semántica. Vamos, continuemos con lo otro. Entonces veníamos diciendo, tengo un programa. Este programa tiene todo tipo de habilidades computacionales del ser humano. Puede adquirir conocimiento, puede incluso aprender y cambiar patrones y cambiar parámetros. Es un programa inteligente. Puede cambiar parámetros, puede hacer una cantidad de cosas interesantísimas. Entonces tengo un programa. Ese programa tiene capacidades computacionales. Ahora, segunda premisa, las capacidades computacionales son básicamente sintácticas, es decir, son una serie de reglas. Ahí puede entrar la que les dije, pero resulta que la inteligencia humana se distingue porque es capaz de hacer esas reglas, pero además otras cosas. Además es capaz de tener semántica. Un cuarto punto que aclararíamos, la semántica no es en sí misma sintaxis. Hay una distancia grande entre la semántica y la sintaxis. Por acá está la semántica y mucho más abajo está la sintaxis. De la sintaxis no sigue la semántica. O sea, de usted seguir muchas reglas no sigue que usted entienda. De usted muchísimas veces estar repitiendo el código que le dicen acá y de meter acá cosas no significa que usted sepa chino. Puede que aprenda una palabra, que aprenda 10, pero es muy distinto eso a saber una regla gramatical, a entender, a poder hablar o siquiera a poder leer. Entonces, de la sintaxis no se sigue la semántica. Por lo tanto, la inteligencia artificial, al ser nada más sintáctica, no es inteligencia en el sentido humano. Lo que en otras palabras sería, no es posible para decirle la inteligencia artificial fuerte. Eso es. Ese es el tema. Para decirle no es posible la inteligencia artificial fuerte. ¿Están de acuerdo más o menos en que eso podría representar la idea de decirle? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ustedes están de acuerdo o Sí, están de profe. acuerdo con eso? ¿Qué piensan? No, la parte crítica. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? Bueno, aquí es Profe. importante. Sí, dímelo. Sí, profe, pues porque aunque la inteligencia artificial progrese, pues nunca podrá alcanzar el sentido semántico y pues porque aunque esta supere las actividades intelectuales del ser humano, pues solamente está siguiendo como una programación. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, claro que sí. Está muy bien. Entonces, ¿alguna otra opinión? Si yo fuera a criticar este argumento, tengo que tumbar una de las premisas. O sea, si quiero criticarlo de una manera fuerte, ¿no es cierto? El argumento está muy bien hecho. Me parece que es un argumento muy bien logrado, es un argumento muy blindadito. Y si estamos de acuerdo con lo que nos planteó, pues es muy difícil tumbarlo. Habría que tumbar una de las cosas que nos planteó. Si ustedes tuvieran que tumbarlo, o sea, si ustedes fueran los defensores a ultranza de la inteligencia artificial, que ha cambiado en los últimos años, que
que ha logrado cosas importantes. Si ustedes fueran defensores ultranzas de la inteligencia artificial en el sentido fuerte, ¿cuál habría que tumbar ahí? Hay filósofos que le han criticado fuerte, pero ¿cuál habría que tumbar ahí? Profe, bueno, no sé qué tan justo o qué tan preciso sea de pronto hablar de un futuro en el que la inteligencia artificial se desarrolle de tal manera que logre alcanzar estos niveles semánticos. Yo creo que ese argumento se podría al mismo tiempo tumbar por el hecho de que yo estoy haciendo conjeturas en un futuro, entonces no sé si ese nos sirva. Bien, dentro de la estructura de decirle es muy difícil que ese nos sirva en la estructura de él. ¿Por qué? Porque él nos dice, es que yo por más que complejice la sintaxis, eso no es semántica. O sea, seguir reglas no es semántica. Entonces, por más que yo pueda tener muchas reglas muy complejas, eso no significa que yo esté entendiendo. Puedo aparentar que entiendo, pero no necesariamente, no significa que esté entendiendo. Es decir, el sistema de él no funcionaría, pero dicen el clavo. ¿Cuál es el clavo? Las personas que lo critican son aquellos que consideran que el ser humano realmente no es semántico. Es decir, nosotros ni somos libres, ni somos semánticos, nuestro pensamiento es tan especial. No es nada de eso. Sencillamente, para esas personas, si lo queremos plantear de cierta manera, la semántica es nada más, es exclusivamente una sintaxis compleja. Entonces, ¿cómo lo tumban? Lo tumban acabando con esa premisa. La premisa que decía que el ser humano es semántico y que la semántica es totalmente distinta a la sintaxis, que es algo comprobable, la semántica es diferente a la sintaxis, pero entonces las personas dirían que en última la semántica es solamente una superposición de sintaxis. Es decir, para ellos no habría ni libertad, ni libre albedrío, ni un pensamiento profundo realmente en el ser humano, sino que también que nosotros también estaríamos ceñidos por una serie de reglas y que ese es nuestro límite de posibilidad de pensamiento, que nosotros también tenemos una serie de reglas computacionales para aprender. Entonces, los que consideran que hay una inteligencia artificial fuerte, al margen de este argumento, decirle, en últimas, en mayor o en menor grado, se están adhiriendo a esa idea según la cual la inteligencia humana, la semántica, es lo mismo que la sintaxis, solamente seguimos reglas, solamente somos una máquina, la máquina humana, solo somos una simple máquina. Eso es lo que hay detrás y así es como lo han criticado. Aunque quizás no lo aceptan, ¿no es cierto? Quizás no decir, sí, es que yo creo que lo humano es una cosa, una máquina, tal vez no lo acepten de esa manera, pero es básicamente lo que hay detrás de las ideas que lo critican, mencionando que la semántica no es tan importante, no es nada tan especial. Bueno, eso era lo que había allí en ese argumento, eso es lo que había allí en ese texto. Analizándolo así, ¿lo entendieron mucho mejor? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Sí, profe. Miren ustedes que cuando uno, eso es muy curioso, hemos estado trabajando distintos textos, hemos tomado un cuento, hemos tomado fragmentos de artículos del New York Times y ahora hemos leído un fragmento de un capítulo corto de un texto filosófico. Entonces, en textos académicos hemos estado buscando argumentos. Espero que eso nos esté ayudando para construir mejor, para ser capaces de extraer la información. Y vamos a darnos cuenta que en la segunda etapa, ahora es como yendo a lo más duro, ¿no es cierto? Pero en la segunda etapa, cuando estemos viendo los errores y las falacias, no solo apelaremos a este tipo de textos, sino que apelaremos especialmente a todo lo que ocurre en el día a día. Vamos a ver cómo en la publicidad, en las predicaciones, en la política, en una infinidad de ámbitos encontramos todo tipo de falacias y vamos a tratar de buscar, de analizar y hacer cosas bien interesantes con eso. Es una especie de bestiario de todas las falacias que encontramos. Entonces, bueno, allí vamos en la próxima sesión. Cerramos todo esto de argumentos. Vamos a tener la última parte de análisis, reconstrucción de argumentos y crítica de argumentos. Pero ya lo hemos hecho pues con varias cosas y espero que cada vez estemos más fuertes. Y espero que hayan sentido que están mejorando en su lectura, que están analizando de una manera más rigurosa. Espero que sí. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, una pregunta con respecto al parcial y las notas, ¿cómo es? Es que no recuerdo bien.
Son dos parciales, los dos abarcan exactamente lo mismo. ¿Qué es? En los dos vamos a tener algunos argumentos para que los destripemos, ¿no es cierto? Y en los dos vamos a tener varias frases, cosas que han ocurrido, que se han pronunciado políticos, que hay discursos, hay casos jurídicos, bueno, todo tipo de situaciones en las cuales hay falacias. Entonces vamos a buscar cuál es la falacia que predomine. Puede haber varias, pero vamos a buscar la dominante. Entonces son dos parciales así, más o menos en la clase 5 les estaré dando el primer parcial cuando la terminemos y cuando cerremos el segundo parcial. Y el final, que es el más pesado, es el debate. Y el debate, entonces, la mitad del debate es un ensayo argumentativo. Hay que hacer un ensayo argumentativo. Yo les voy a dar todos los criterios de cómo se va a hacer. No va a ser largo, va a ser extremadamente corto, unos 5 párrafos, de 3 a 5 párrafos, extremadamente corto. Usualmente eso es de una hoja, pero hay que pensar, es un microensayo, pero hay que pensarlo muy bien. Antes de entregar el ensayo me van a entregar la estructura de cómo se va a planear. Lo vamos a planear muy bien, tal como se planea cuando se va a hacer, por ejemplo, un paper. Entonces yo les voy a dar todas las reglas de cómo lo hacemos, de cómo lo construimos, y allí va a estar la postura que usted va a defender en el debate. Y 8 días después de que me entregue el ensayo, vamos al debate. Y en el debate se van a sacar los ojos, va a ser eso lucha en el lodo, va a ser una cosa espantosa, eso va a haber puños, patadas, mordiscos, eso va a estar terrible. Y vamos a ver cómo les va en el debate, quién gana el debate, quién comete menos falacias. Bueno, vamos a ver cómo es el debate. Usualmente son 2 posturas, ocasionalmente puede haber una tercera, pero casi siempre son 2 posturas. No he decidido, estoy esperando cuál de todas las maravillosas cosas que ocurren a lo largo del semestre, cosas tan horribles que suelen pasar, va a ser nuestro eje. Tiene que ser un tema candente que se preste para que nos podamos sacar los ojos entre todos. Bueno, se los puedan sacar ustedes mientras yo veo cómo lo hacen. Entonces eso es, y yo voy a decir arbitrariamente quién está a favor y quién está en contra. Entonces, por ejemplo, si, pues, por decir alguna cosa, si fuera en torno a si es apropiado o no es apropiada la tauromaquia, yo decidiría quiénes están a favor y quiénes están en contra. Así los que estén a favor en la cotidianidad y en su vida real estén en contra, o los que estén en contra estén a favor. Seré yo el que lo decida de manera arbitraria. Y espero que ojalá a todos les ponga lo contrario de lo que les gusta. Me encantaría que todos quedaran con lo contrario, para que les quede todavía, para que sea más difícil de llegar a hacerlo, y es muy interesante, es muy sabroso. Así es como se va a calificar entonces la materia. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Profe, otra pregunta. Las regrabaciones de las clases están en el Moodle, todas. ¿O están en su canal y en el Moodle? En el canal. Yo creo que no me abrieron Moodle este semestre. Voy a confirmarlo, pero creo que no me lo abrieron. Voy a revisarlo. Si lo abrieron, les voy a pegar allá. Si lo abrieron, los voy a incrustar en el Moodle también. Si me lo abrieron, los incrusto allá. Voy a revisar. Listo. De resto están ahí en el canal por ahora, y yo les he dado los links en correitos para que los tengan todos. Bueno, un abrazo entonces, que tengan un excelente día. Profe, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Un abrazote, chao.